también sus posturas, pero también orientar un poco a cada uno de nuestros auditores, a ustedes que están en sus casas, en sus lugares de trabajo, en fin, para que puedan estar debidamente informados. Y lo hemos dicho, una sociedad debidamente informada puede tomar mejores decisiones. Saludamos a Natalia González Cifuentes, abogada, magíster en asesoría jurídica de empresas, bioética, candidata a doctora en Derecho, candidata constituyente por el Distrito 17, y también a Sebastián Donoso, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, doctor y licenciado en Educación, magíster en Ciencias de la Educación. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver si podemos ahí, si habilitan sus micrófonos. ¿Está bien? ¿Nos escuchan bien o no? ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Ahora sí. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tratar aspectos relacionados con la elaboración de la nueva Constitución, enfocados directamente a la educación, la libertad de enseñanza, el manejo de los establecimientos educacionales, y creo que es un tema tremendamente relevante. De hecho, a propósito de lo que conversábamos hace algunos minutos con este comunicado que entrega el Ejército a partir de esta situación que ocurre durante la noche de ayer, desmanes en Santiago, se intenta quemar el monumento al general Baquedano, ahí en la Plaza Italia, como se conoce, en la Plaza Baquedano, y claramente está relacionado también con la educación. A propósito de la contingencia, ¿cómo creen ustedes que se ha desarrollado? ¿Tenemos memoria histórica? ¿Es importante, no es importante? ¿Por qué la sociedad de pronto reacciona de esta manera? Sebastián, te lo quiero preguntar a ti como director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca. ¿Falta educación en ese contexto para poder entender o cómo llegar y lograr entender estas reacciones de la sociedad, Sebastián? Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes. Un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, yo creo que el tema no es que hayan quemado o no ¿cómo se llama? El monumento. Yo creo que el tema es que, para que nos metamos en el debate constitucional, la Constitución es básicamente un cuerpo normativo que regula las relaciones entre los ciudadanos y entre los ciudadanos a través de la institucionalidad que es el Estado. De alguna forma, lo que nosotros hemos visto desde octubre del año 2019 y antes, por supuesto, con el movimiento estudiantil desde el 2006-2011, no es sino una evidencia que estas pautas de convivencia que nosotros tenemos, estas normas de convivencia, requieren revisarse fuertemente. Esto no implica, bajo ninguna circunstancia, por favor, de que justifique cualquier tipo de violencia de cualquier lado que venga. Por supuesto que no. No me parece, digamos, la expresión que debe haber. Uno puede entender que de repente hay situaciones extremas que llevan a que las personas canalicen su violencia, pero lo que estamos planteando es claramente que después de 40 años una Constitución que en sí misma tiene muchas raíces autoritarias ha hecho una forma de convivencia en que no hay espacios para plantear disidencias prácticamente o diferencias, y eso es lo que tenemos que reconquistar y recuperar como país. Eso es lo que me parece que es importante, y yo, perdona que lo diga, pero el comunicado del Ejército habría que entenderlo en un contexto mucho más amplio. Sin duda. La pregunta es, ¿qué hace una estatua de un general en una plaza pública? Si Baquedano merecía en su historia ser un gran general o no, que no me lo voy a meter en otros temas, que no soy ni especialista de nada, pero sí me acuerdo, porque tuve muy buenos profesores de historia en la época escolar, vengo de una generación bastante distinta. Y es que obviamente el general Baquedano pareciera ser que hay una mitología sobre sus grandes capacidades generales, con lo cual, por favor, no discuto para nada, porque yo de esos temas no sé nada. Exactamente. Bueno, de hecho, el comunicado del Ejército nos llama profundamente la atención, y lo comentábamos también porque esto fue fechado el día de hoy. Normalmente el Ejército es muy cauto, es muy prudente en torno a cómo se refiere a las situaciones de la sociedad, pero en este caso utiliza epítetos bastante fuertes. Dice los cobardes desadaptados, los antisociales, así lo califica el Ejército. Natalia, ¿qué opinas tú respecto a esto desde ese punto de vista? Estamos un poco analizándolo desde el punto de vista de la educación. Nos falta educación histórica, nos falta un poco más de
de tolerancia en la sociedad desde ese punto de vista? Natalia, te escuchamos. Sí, buenas tardes también a todas las personas que nos escuchan y que nos ven a través del Facebook de la radio. También agradezco la invitación. Yo creo que lo que estamos presenciando aquí es una reacción ante a ver, hay distintos monumentos que en el último tiempo han sido blancos del descontento de la población actual, digamos, de la sociedad actual. Hemos visto como en distintas partes de Chile monumentos, por ejemplo, a los grandes conquistadores como Pedro de Valdivia, etcétera, también han sido sacados de los lugares en los que estaban o han sido manchados con pintura, etcétera. Pero yo también veo que es un efecto de un descontento. No es un descontento tampoco que surja de la nada, de forma espontánea en el último tiempo, sino que yo también concuerdo con el profesor Donoso, que es un descontento que se viene fraguando desde hace tiempo. Entonces, es una reacción que vemos hoy día que efectivamente es reflejo de una situación de malestar general, que se manifiesta en las calles o que se manifiesta a través de estos actos de destrucción o de vandalismo, como uno quiera llamarlo, pero yo creo que el análisis más profundo tiene que ir a la causa de este descontento, no al efecto que vemos todo no sé, cada cierto tiempo se vandaliza la estatua de Baquedano y a las horas después está restaurada y al fin de semana siguiente se vuelve a vandalizar y hay un sinfín de esta misma situación que vemos, es un continuo. Entonces yo creo que efectivamente el análisis tiene que ser mucho más profundo que eso. Y ahora si el Ejército de Chile emite un comunicado en esos epítetos, yo creo que también es digno de análisis, porque en el fondo ellos, yo no conozco el comunicado completo, pero según lo que tú señalas, se habla de desadaptados y de antisociales. También saber qué análisis profesional o qué análisis, por así decirlo, desde la formación del ejército hacen ellos, porque en el fondo yo no puedo tratar de desadaptados o antisociales a un grupo de personas porque mis competencias son jurídicas. Yo en el fondo a lo que me dedico es a otra cosa, es otro mi trabajo, pero no puedo calificar y menos públicamente una situación sin tener las competencias necesarias para hacerlo. Yo creo que ahí también hay que ser bien cautos en el lenguaje que se utiliza, sobre todo desde una institución como la institución castrense. Sin duda, fíjate que a propósito de la profundidad del análisis, esto lo tomamos como referencia para introducir un poco el tema de las carencias respecto al tema de la educación. En su número 10 del artículo 19, la Constitución establece, comillas, el derecho a la educación. Bueno, y en esto pone al Estado como el responsable de su protección. En concreto, ¿qué creen ustedes que significa esto y cómo se ha visto en la práctica el cumplimiento de este deber? Sebastián. Bueno, hay que contextualizar eso, hay que entender primero que la Constitución del año 80, yo estaba vivo, y fuimos a votar, entre comillas, es una Constitución literalmente legítima en su origen, viciada en su origen. Más allá de las 500 transformaciones, 800 cuestiones que le podamos haber hecho, pero en el fondo se hizo, pongamos en contexto de ahora, se hizo una votación sin registros electorales, sin publicidad opositora, sin partidos políticos, sin nada, y además con un conteo de votos absolutamente trucho, y lo puedo decir porque me tocó verlo bastante en ese tiempo. Entonces, punto uno, esta es una Constitución que ilegítima en su origen. Y la base de una Constitución para que sea verdaderamente respetada por todos es que sea legítima en su origen. Gane o pierda, esté de acuerdo o no, si algo es legítimo en su origen y yo no estoy de acuerdo, debo respetarlo. Entonces aquí hay un tema muy importante que nos ha acarreado todos estos 40 años con distintos matices que es muy importante considerar. El segundo punto es que la Constitución plantea que el Estado es garante, pero el Estado chileno en la Constitución es un Estado sin derechos. O sea, si uno va a la Ley Orgánica Constitucional del año 90 y va a la Constitución, ¿no es cierto?, el Estado chileno prácticamente tenía que dejar que los privados hicieran todo lo que quisieran porque no tenía el derecho de intervenir y proteger a los ciudadanos de un mal servicio educativo. Eso, desde la democracia en adelante, se ha ido corrigiendo parcialmente.
Y de hecho, ¿no es cierto?, la ley general de educación cambia en el año 2009 el concepto, o sea, exige que los sostenedores no sean gente que tenga multiroot, por ejemplo, que tenían bar, discoteca, puestos varios y una escuela básica. Claro. Y hoy día exige que quienes se dediquen a educación solo tengan ese campo de gestión. Cuestiones que pueden parecer muy obvias, pero que esas existieron en Chile durante casi 30 años o 20 años. Y que generaron además muchos resultados de mala educación, que son los que estamos viviendo hoy día en generaciones que hoy día tienen del orden de los 40 o 45 años. No estoy hablando de niñitos, estoy hablando de gente que tuvo mala educación. ¿Y por qué voy a terminar esto con dos ideas? En la década de los 80, el presupuesto público de educación se redujo prácticamente un 25%. O sea, significa, cuando nosotros decimos por una parte el Estado va a garantizar, pero por otra va a decir, mire, estoy destinándole 3, en vez de 4 pesos, le estoy destinando 3 pesos respecto a lo que dedicaba antes. O sea, la política pública no es un acto de buena intención, es un acto con normas y con financiamiento. Y obviamente si digo, lo voy a tratar de hacer, pero no tengo la plata para hacerlo, literalmente es algo poco serio. Entonces, eso es lo que hemos visto. Y esto culmina, y esto es bien importante que lo entendamos, y esto probablemente Natalia, que sin duda es abogada, lo sabe mejor que yo. El conflicto de Chile es el conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho social. Y resulta que el derecho de propiedad antecede a todos los derechos. El agua es propiedad de las personas, no se la podemos quitar. Entonces hoy día hay gente que es propietario de derechos de agua, aunque ni siquiera los use. Claro. El sostenedor de educación tenía más derecho que el ciudadano, incluso para proteger al ciudadano de una mala educación. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo, lo que deberíamos discutir en esta Constitución nueva. ¿Cómo vamos a hacer que estos derechos, cuando entren en conflicto, tengan una jerarquía de protección hacia el bien común? Y eso es lo que está. Ahora, quiero, por último, terminar, perdona que sea un poco largo decir, no, por favor. Con la Constitución vamos a solucionar todos los problemas de Chile, como dice algunos. No. Al otro día vamos a dar un salto al desarrollo. No. ¿Se van a acabar todas las cosas y voy a tener trabajo necesariamente si estoy sin empleo? No. Ciertamente es un paso, un camino para algo, pero es un paso que hay que seguir y que hay que buscar esta simetría, esta mayor equidad entre derechos y deberes de los ciudadanos para que reduzcamos los conflictos sociales al término que sean manejables y que el Estado, que hoy día está en crisis, nosotros pueda asumir y pueda responsabilizarse por el manejo de las relaciones de los ciudadanos. Exactamente. Estamos conversando con Sebastián Donoso, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca. Además también con Natalia González, abogada, magíster en asesoría jurídica y candidata a constituyente por el Distrito 17. Y hoy debatimos en nuestro contrapunto sobre la educación en Chile, cómo se debe abordar esta temática en la nueva Constitución. Natalia, bueno, Sebastián te emplazaba, en el buen sentido de la palabra, obviamente, te dejaba ahí el guante extendido para analizar esto. ¿Concuerdas con lo que dice Sebastián respecto a que este derecho a la propiedad privada versus el derecho social se contraponen muchas veces en la Carta Magna, y eso es lo que hay que abordar como uno de los temas principales en esta temática? Sí, concuerdo, pero hay que también tener bien en claro que este modelo al que alude Sebastián tiene su origen en el Estado subsidiario como se diseñó en la Constitución de 1980, en el sentido de que tenemos un Estado al cual se le inhibe de participar en distintas actividades y se deja, como bien decía Sebastián, se deja a los particulares a que desarrollen estas actividades libremente o en una situación de privilegio, por así decirlo. Entonces, lo que ha ocurrido con la educación justamente es que esta libertad permitió que se crearan distintos establecimientos educacionales, muchas veces con falta de fiscalización, y ahí vemos también los malos resultados que se obtienen, y efectivamente una desregularización de la educación. Entonces, porque si nosotros tuviéramos un Estado más protagonista, tendría esta misión de fiscalizar, de regular y también de tener la iniciativa en la educación pública o tener la iniciativa en la educación. Entonces, si nosotros acompañamos este cambio de modelo, claramente tenemos que acompañarlo con una inyección de recursos, porque tampoco podemos declarar en la nueva Constitución, declarar como principio la educación pública gratuita y de calidad. Si no le inyectamos recursos económicos, nos vamos a ver enfrentados a la misma situación que tenemos en la actualidad, en la cual hay colegios, liceos, escuelas públicas que carecen de
los insumos básicos, la infraestructura mínima para poder desarrollar una buena labor. Entonces, es muy importante que electores y electoras tengan muy claro este tema, porque hoy en día, claro, estamos en un periodo de campaña, pero vemos muchas declaraciones en el mismo sentido, o sea, candidatos y candidatas que representan al sector que rechazó la modificación de la Constitución. Hoy día uno ve su propaganda electoral y también están proponiendo educación pública de calidad y gratuita. Entonces uno dice, a ver, pasaron 40 años, ellos personalizan el sistema que vivimos actualmente y sin embargo están ofreciendo lo mismo que ofrece el 80% que votó a prueba. Entonces es compleja la situación de la campaña, porque estamos viendo muchos gatos pardos en la campaña que finalmente están proponiendo lo mismo que han rechazado durante 40 años. Y se confunde a la ciudadanía, me imagino, con eso. Y fíjate que quiero llevarlos a... Qué bueno que ambos abordan el tema, porque la Constitución establece que el Estado debe financiar un sistema gratuito para la educación parvularia, básica y media, para asegurar el acceso a ellas de toda la población. ¿Por qué esto no se ha extendido, por ejemplo, a la etapa superior, la universitaria o la etapa técnica? ¿Creen ustedes? Sebastián, Natalia, ahí dejamos la pregunta dando. Para mantener el orden, pero sin ningún deseo monopolizar. El hecho que comprometa al Estado su financiamiento, hay también una trampa legal, en la medida de lo posible, vamos a decir un poco en las palabras de él. De manera que no obliga al Estado a financiar un estándar de calidad, lo que obliga es financiar un estándar mínimo. Y eso es lo que ha ocurrido en estos 40 años, un poquitito mejor desde el 90 en adelante, no sé, esto con la concertación, para no hacer tanto show, pero en el fondo ha sido mejor, sí, pero hay que recordar que la subvención también la reciben los privados, o sea, cuando no creen que estoy diciendo que ha sido mejor solo para los públicos, sino mejor también en términos reales para la subvención de los privados. Pero aquí hay un tema que es importante, que es, si vamos, o sea, el sector... Hoy día la mitad y más de la matrícula está en el sector privado subvencionado, por lo tanto el Estado debe tener atribuciones si estas instituciones reciben recursos públicos. Si no lo quieren recibir, por supuesto que no, salvo cuestiones mínimas, pero debe tener las atribuciones para exigir ciertos determinados estándares. Ahora, ahí tenemos dos temas que tú has tocado que son bien importantes, y uno es muy técnico, que solamente quiero mencionarlo, y es bastante simple y casi insólito que no se haya solucionado. Nosotros en Chile no tenemos ningún estudio serio en 40 años o en 50 años que nos diga cuál es el costo de la educación básica, media, técnico, profesional, según estratos de los estudiantes. Todas nuestras estimaciones de subsidio son al voleo, al yo creo, al quizás, con algunos referentes. ¿Y saben por qué es así? Perdón que lo diga en este plano. Porque en el fondo, si el Estado asumiera cuál es el costo real de formar a un estudiante, tendría que asignar mucho más recursos de los enormes recursos que ya se asignan en educación. Entonces quiero decir, aquí hay un tema país. Nosotros tenemos que ser serios y decir, formar un estudiante de educación básica de Quintil 1 vale tanto, Quintil 2 vale tanto, etcétera, etcétera, y por lo tanto el Estado, los recursos públicos que maneja la ciudadanía se van a destinar a este punto. Eso es uno. Dos, hay aportes en educación superior, y de hecho la gratuidad en educación superior hay que entenderla no como una gratuidad institucional, sino que es una beca. En el fondo lo que ha hecho el Estado chileno desde el 2016 en adelante es becar a los estudiantes de los quintiles 1 a 3 o de los deciles 1 a 6 a la población relativamente más pobre, para que puedan ir al centro de educación y estudiar gratis. No es una beca de mantención, no, es sencillamente una beca de mensualidad, no pagan nada. Eso es lo que se ha venido haciendo estos últimos años, con un presupuesto gigantesco. Por favor, no estoy diciendo que estoy en contra de eso, voy a parecer. Estoy diciendo que son muchas plata, es mucho recurso financiero, y somos hoy día incapaces de dar mayor cobertura, porque es tanta la base involucrada y de hecho hay un plan a 25 años que es muy difícil que se pueda lograr, entre paréntesis, al tenor de cómo estamos hoy post pandemia, para que la educación pueda ampliarse esta cobertura. Entonces ahí tenemos algunos temas país que son bien importantes, y con eso termino para no monopolizar esta vaina. Una es, tenemos que revisar si la gratuidad va a ser urbit orbi a cualquier estudiante, cualquiera sea la carrera que estudie, o va a estar asociada a algunas determinadas áreas de formación. Hoy tenemos gratuidad en la parte técnico profesional, en la parte de institutos profesionales, centros de formación técnica y también universidades, pero la pregunta es
si verdaderamente tenemos la capacidad, país, de resistir una gratuidad para todos en todas las carreras, independiente que muchas de esas carreras a lo mejor no sean de todo el retorno socioeconómico que esperamos, o tenemos que adoptar algunas decisiones complejas, dolorosas, que es decir, mire, el país va a financiar aquí gratuidad, y aquí va a financiar menos gratuidad. Que son discusiones que no se han hecho y que deberíamos hacerlas, porque tarde o temprano nos vamos a enfrentar a ese dilema. Gracias, Sebastián. Natalia, y esa discusión que plantea Sebastián, que no hemos enfrentado, que no hemos tenido, ¿se puede llevar al contexto de la nueva Constitución? ¿Se puede trabajar desde ahí? ¿O podrá o tendrá que ser a través de las leyes orgánicas, a través de mejorar la legislación, más no la Constitución directamente? ¿Cuál es la opinión que tienes tú como, además, candidata constituyente, que va a tener, en la eventualidad que salgas electa, la responsabilidad de poder presentar estos temas y pelearlos en la mesa? Efectivamente, la pregunta que tú haces es muy buena, y también hay que abordarla con la seriedad que requiere, porque justamente una de las misiones de la Constitución es plantear principios sobre los cuales se construye el resto de la legislación, y también plantear directrices para determinar y para moldear el país que nosotros y nosotras queremos en el fondo. Temas tan técnicos como el que estás consultando tú claramente tienen que ir de la mano con un desarrollo normativo posterior. En la Constitución nosotros podemos establecer, y dentro de la Convención se podrá debatir acerca de extender la gratuidad, por ejemplo, o reducir la gratuidad, o cuál va a ser el principio rector para regularlo a posteriori, pero el detalle no se va a debatir dentro de la Convención misma. Eso hay que ser muy claro y enfático y señalárselo también a la población, porque como bien decías tú, o no recuerdo si era el profesor Donoso que decía, no es que esto sea una llave mágica para solucionar la gran cantidad de problemas que tiene nuestro país al día siguiente, digamos. No va a ser así, pero también tiene que servirnos para que, teniendo en cuenta que tenemos una elección presidencial y elección parlamentaria a fin de este mismo año, votemos en concordancia, votemos con coherencia. En el fondo, si hoy día vamos a votar por constituyentes que tienen una determinada visión de cómo debiera construirse la futura Constitución, también esa convención necesita ese respaldo después a través de la figura presidencial y del Parlamento, que vayan a ser quienes desarrollen toda la normativa que sea necesario adecuar una vez que se apruebe una nueva Constitución. Entonces, claro, temas tan técnicos como este, además requieren la participación de expertos, porque, por ejemplo, el profesor Donoso hablaba de algunos temas que nunca se han estudiado o se han investigado acá en Chile respecto a la educación, y claramente esos datos son necesarios para legislar. No se puede legislar a ciegas, y tampoco es bueno constituir a ciegas. Entonces, hoy día, por ejemplo, las candidatas y candidatos igual tenemos esa tarea de informarnos de los distintos temas que va a haber que abordar en la Constitución, porque también tenemos que tener conocimiento de causa para poder debatir. Exactamente. Vamos a ir a la pausa. Ya nos pilló el tiempo en esta primera media hora. Estamos debatiendo sobre la educación en Chile, cómo se debe abordar esta temática desde la mirada de la nueva Constitución. Y en ese contexto les quiero dejar planteada una pregunta. Los municipios hoy pueden ser sostenedores de colegios, pero no pueden ser sostenedores de la educación superior. La dejamos planteada, nos vamos a la pausa y ya regresamos en este contrapunto. ¿Crees que esto acabó? No te engañes. El virus sigue presente. Cumple con las normas impuestas en esta pandemia y usa tu mascarilla. Vayas donde vayas. Te lo dice VLN Radio. En Independencia estamos preparados para que postules al primer llamado a subsidio habitacional DS01 y sigamos cuidándonos. Implementamos un sistema 100% en línea para que no te muevas de tu casa. Visita www.seindependencia.cl y con la ayuda de nuestras ejecutivas postula fácil y rápido. Comunícate a los teléfonos de salas de venta o a través...
Ya estamos de regreso en nuestro contrapunto, este Zoom a la política. Hoy estamos hablando sobre la Constitución, sobre la educación en la Constitución y cómo la podemos incorporar, qué hay que modificar, qué hay que cambiar, qué hay que mantener. Habíamos dejado planteada para nuestros invitados, Sebastián y Natalia, habíamos dejado planteada una de las preguntas. Los municipios pueden ser sostenedores de colegios a través de los DAEM, en fin, pero no pueden ser sostenedores de la educación superior. ¿Podría ser esto una buena iniciativa, una buena alternativa? Se lo pregunto a Sebastián, por ejemplo. A ver si tu pregunta. Ahí está, te escuchamos, Sebastián. Ahora sí. Perdón. Quería poner tu pregunta en el contexto de la libertad de enseñanza, porque ese es uno de los temas que va a estar en la Constitución. Allá vamos, justamente. Y es muy importante porque libertad de enseñanza es algo que se manosea mucho cuando se quiere usualmente encubrir cierta mediocridad detrás. Entonces, es bien importante entender que debemos garantizar libertad de enseñanza, sí, a mí me parece que sí. Debe estar garantizada en la Constitución, sí. Pero libertad de enseñanza no es cualquier cosa. No es que yo enseñe lo que quiere a la hora que quiere. No, libertad de enseñanza significa, obviamente, respetar ciertos principios, acuerdos, normas, estándares para poder cumplir algo. Y eso es bien importante porque detrás de este concepto usualmente existe un atentado a la libertad de enseñanza. La verdad que el principal atentado a la libertad de enseñanza es cuando no se enseña bien y todo lo que tiene que enseñarse a los estudiantes. Y eso ocurre en muchas escuelas de Chile. No solo en las privadas, no solo en las públicas, sino que en muchas escuelas. Y eso, metamos ahora este concepto ahí. Hasta el año 81, ningún municipio en Chile, salvo en la época de la colonia, habían sido responsables de la educación pública. Y no es cierto, nosotros sabemos, en el año 80, mediando cero experiencia, cero apoyo, ¿no es cierto?, entre el año 81 y el 83 se traspasó prácticamente el 80% de los establecimientos públicos a los municipios. Gente sin experiencia en este campo, sin preparación, y además se cambió el sistema de financiamiento, etc. Luego, cortito, voy a decir lo siguiente. Después de 30 y tantos años, 40 años prácticamente, salvo contadas excepciones, muy pocos municipios han logrado verdaderamente estándares de calidad. Hay muchas razones que lo explican, pero ciertamente, en el fondo, este es un problema país serio, que, ¿no es cierto?, la ley del año 2017, la ley de la nueva educación pública, se aprueba y se comienza en el 2018 el traspaso de los municipios, digamos, de la educación pública, de los municipios a estos nuevos entes que son los servicios locales de educación pública, cosa que en el Maule va a llegar, más o menos, debería llegar teóricamente el 2025. Por lo tanto, primero, de no mediar situaciones diferentes, los municipios están de salida en educación. Y eso es bien importante entenderlo, no están de salida porque hubo una mala intención, sino que hubo todo un acuerdo ciudadano en este plano, la necesidad de que la mejoría atravesaba por cambiar, sacar a los municipios del sistema educativo. Entendiendo que hay algunos que lo hacen bien y otros que lo hacen más o menos. Pero en el fondo el criterio es que no puede haber un servicio como educación y salud, que son servicios de larga data, sujetos a los vaivenes políticos de cada 4 años, cada 3 años y medio en el fondo, entre que sale un gobierno y se instala otro gobierno. Ahí hay un tema bien importante. Si lo llevamos ahora, entonces, estoy hablando de libertad de enseñanza, ¿significa que cualquiera puede brindar educación? No. Y en eso incluimos educación superior. Claro. Por cierto, que educación superior tiene una serie de complejidades que son diferentes, ni mayores ni menores, diferentes de la educación escolar, y que a mi juicio, muy en lo personal, pienso que sería raro que un municipio pudiera emprender una tarea de esta envergadura con estándares de calidad aceptable cuando los estándares de la educación escolar son menores y los recursos son menores y no han podido cumplir esta tarea satisfactoriamente por las razones que se han encontrado, porque no han tenido los recursos adecuados en algunas instancias para eso. Exactamente. Natalia, ¿concuerdas con aquello? Además, sí. yo quiero plantear que en tu propuesta de campaña, como candidata al Distrito 17, tú planteas, por ejemplo, no más un Estado subsidiario, lo conversábamos hace algunos minutos, el cambio del modelo de Estado subsidiario actual a un modelo de Estado de cuidado,
Y en cuanto a los derechos sociales, también planteas una garantía judicial real a derechos como la salud, la educación, que es el tema de análisis de hoy, vivienda digna, ingreso mínimo garantizado, seguridad social. Bueno, avanzar en forma de un Estado que disminuye el centralismo, que disminuye el presidencialismo y mayor participación ciudadana como parte de tu eje de campaña. Y en ese tema me quiero detener en lo mismo que le preguntábamos a Sebastián, desde el punto de vista de la educación. ¿Concuerdas con que la educación municipal va en retroceso, que va a salir ya finalmente y sería prácticamente irrisorio con los resultados que hay hoy en la gran mayoría de los municipios que además quisieran optar a tener educación superior? Sí, concuerdo, porque efectivamente la educación superior tiene sus diferencias con las otras etapas de educación previa, digamos. Y si uno revisa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el sistema de acreditación universitaria, contempla, ciertos parámetros y estándares que son difíciles de cumplir, y de hecho la ley de acreditación lo que busca efectivamente es, por ejemplo, que no haya carreras o que no haya una oferta de carreras que a la larga saturen el mercado laboral. Entonces cada vez se van estableciendo estándares que hay que cumplir para las instituciones que ya existen en cuanto a la forma en la cual se entrega la educación superior, porque también hemos avanzado a un sistema de competencias distinto al que existía hace un par de años atrás, y es en realidad en ese sentido que se está moviendo la educación superior aquí en Chile. Entonces es muy complejo que una municipalidad, por ejemplo, cuente con los recursos necesarios y con la expertise para instalar una universidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, o revisamos los últimos 5 años, ha disminuido el número de universidades que se abren, si lo comparamos con la década anterior o la pasada, en que hubo una gran proliferación de universidades privadas, por ejemplo. Entonces, pensar en que una municipalidad pueda abrir una universidad es raro de pensar. No así tal vez otro tipo de iniciativas como existe, por ejemplo, la Universidad Abierta de Recoleta, que entrega unos cursos de formación o cursos que uno puede seguir online, que también me parece que es muy similar al sistema que existe en España de las universidades, del programa Universidad Abierta, que también es para adultos mayores, pero es otra cosa, no es lo mismo que entregar formación profesional. Entonces, obviamente, con ese tipo de programas yo sí estoy de acuerdo, porque también aportan a la comunidad, pero abrir una universidad, yo que también trabajo en universidad, es otro tema. Y en derecho público uno hace lo que la ley permite, y hoy día la ley permite a las municipalidades cumplir ciertas funciones, y dentro de esas funciones no está el crear instituciones de educación superior, y yo dudo que alguien lo plantee para incluir una modificación en ese sentido en la Constitución. Ahora, dentro de la Constitución se habla, candidatos a constituyente, académicos, expertos como Sebastián, que está con nosotros hoy, siempre se habla de la educación gratuita y de calidad. En este contexto, ¿cuáles son los conceptos en la práctica? Porque la gente a veces piensa que es lo mismo. Tenemos acceso a la educación garantizado, y en Chile hoy el problema no está en el acceso, el problema está en cómo la pago. Sí, lo conversábamos la semana pasada también con algunos candidatos. El problema no está en el acceso, en acceder a la educación. El acceder es fácil. Desde ese punto de vista, estoy ironizando, ¿no? El problema es cómo pago y cómo cancelo eso. Ahora, desde ese punto de vista, la educación gratuita y de calidad, ¿cómo separamos estos conceptos? Sebastián. Bueno, no, yo creo que, voy a recurrir a cifras estadísticas para comprender lo que tú estás señalando, porque no sé lo que habrán dicho la vez pasada. Hoy día, aproximadamente el 50% de todos los estudiantes del sistema de educación superior, incluyendo centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades privadas, universidades públicas y estatales, todos, más o menos cerca del 50% estudian en forma gratuita. De manera que en términos reales, hoy día si usted tiene el puntaje para entrar en una universidad y está dentro de los 6 primeros deciles o de los 3 primeros quintiles, tiene una gran probabilidad de que su formación en los primeros 5 años sea gratuita. Si alguien quiere preguntar por qué después no, pero por lo menos los primeros 5 años, o 6 o 7, si son carreras de más, sea gratuita. Ahora, quiero señalar que incluso eso tiene 2 limitaciones. Una, que como país no hemos sido capaces de cubrir el total de población. O sea,
Hoy día tenemos cerca del 50% y deberíamos tener el 60%. Y la otra cosa que es importante tener en cuenta es que esta beca de estudio solo va a algunas universidades, que son las que están adscritas a gratuidad porque cumplen determinados requisitos. Es cierto que hay universidades que no están adscritas a gratuidad, centros de formación técnica, institutos profesionales. Entonces, ahí es estable lo que conversó la otra gente. ¿Eso por qué? Porque la calidad no es un concepto abstracto. Y hay la gente dice tanto que nos demoramos en definir calidad de educación, claro, porque la calidad tiene que ver con el contexto, situación y sentido donde voy. Entonces, para hacerlo bien fácil o bien operativo, calidad significa cuando el nivel anterior habilita al sujeto para ingresar al nivel siguiente. Y eso es lo que está en juego en Chile. Nosotros tenemos una educación básica que cuando el estudiante termina octavo grado y pasa a primero de enseñanza media, se produce una deserción de aproximadamente entre el 10 y el 15% de los estudiantes. Significa que hay un tema de ensamblaje entre la educación básica y la educación media que no hemos resuelto como país hace muchos años, pero no lo hemos resuelto, lo conocemos, lo sabemos y no hemos sido capaces de solucionarlo, y ese es un tema de calidad. Y obviamente el tema de calidad siguiente es la relación entre educación media y educación superior, que también tiene, ¿no es cierto?, una tremenda brecha y que implica ciertamente que hay muchos estudiantes, y aquí hay un tema de derecho que es bien importante, que Natalia seguramente lo puede manejar mucho más que yo, y de derecho a educación de calidad. Un estudiante, por ejemplo, de una comuna rural nuestra, tiene que ir al establecimiento donde está instalado, porque no puede ir a otro. Después va, y ese establecimiento es la oferta que le hace el Estado chileno. Resulta que se va a ese establecimiento, es un muy buen estudiante, va a un liceo público, es muy buen estudiante, y después cuando postula la educación superior le cuesta entrar, porque no logra los puntajes requeridos. Entonces él podría decir, yo fui muy buen estudiante, fui a la educación que me proveyó el Estado, pero resulta que después el Estado me castiga y no me deja entrar a la educación superior porque dice que tengo mala calidad, y esa mala calidad no es atribuible a mí, sino que es atribuible a la oferta educativa que el Estado instaló. Claro. Natalia, ¿concuerdas con aquello? Ese es un tema clave de derecho a educación. Sí, está bien. ¿Natalia? Efectivamente, a ver, una de los problemas y el malestar que genera la Constitución actual justamente tiene que ver con la falta de garantías de derechos como la educación. Como nosotros, como tú bien dices, tenemos libertad de elegir, o sea, hay una libertad escrita en la Constitución, pero en definitiva nosotros y nosotras accedemos a la educación que podemos pagar. No es que cada cual pueda, a ver, todos sabemos en la ciudad que habitamos cuál es el colegio que obtiene, por ejemplo, los mejores puntajes PSU, que es por poner un parámetro. Claro. Pero no todos pueden pagar el arancel de ese colegio. Entonces ahí ya se produce una falta de garantía del derecho a la educación, porque no es material, digamos, es una declaración que está escrita pero que no tiene una garantía material. Ahora, el profesor Donoso hablaba, por ejemplo, del tema de la educación rural o la educación que se da en el ámbito rural. En otras partes o en otros programas también me lo han consultado. A mí me complica, por ejemplo, que se romantice mucho la precariedad que hay dentro del medio rural, por ejemplo, en temas de educación. A veces ustedes mismos seguramente han visto algún reportaje que dice: el niño camina todos los días tantos kilómetros para acceder a su escuela, o profesora todos los días un recorrido de 15 kilómetros repartiendo las guías ahora que estamos en pandemia. Y yo lo que planteo o tienen que ir a buscar internet a una loma de un cerro, y eso efectivamente es impresentable. Y claro, hay una romantización de esas situaciones, cuando en realidad lo que debiera ocurrir es que el Estado de alguna forma tenga los medios suficientes para proveer movilización a esos estudiantes o movilización digna a la profesora, que no es algo tampoco que yo esté proponiendo de otro planeta, porque en los otros países sí ocurre. Sí, claro. Porque están los medios para eso y porque tenemos que buscar la forma de financiar estas necesidades. Por ejemplo, tú decías que dentro de mi programa yo hablo de descentralización. Una de las formas de descentralizar también tiene que ver con los impuestos que pagamos dentro de las distintas regiones. Aquí tenemos ciertas actividades económicas que generan ciertos recursos, porque eso no hay un gravamen a esa actividad, pero que ese gravamen quede dentro de nuestra región. Es una cosa que ocurre en otros países,
y que también tiene su lógica. Por ejemplo, en las regiones mineras, la actividad minera genera tantos recursos, ¿por qué no hay un gravamen especial, pero que quede dentro de esas regiones? Exactamente. Y, por ejemplo, que eso se use en la educación pública a través de proyectos, a través de material, a través de infraestructura, y es algo que tiene que ver justamente con la descentralización, de pensar nuestras regiones o el entorno en el que vivimos, pero también autogestionarlo. Sí, exactamente. Natalia, Sebastián, hoy estamos debatiendo sobre la educación en Chile y cómo debiéramos abordar como país, como sociedad, esta temática en la nueva Constitución. Los quiero llevar a un tema y a mérito del tiempo. Nos quedan 2 preguntas, vamos a tratar de acotar. La Constitución actual también atribuye al Estado el deber de estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. En el caso que ambos son académicos, hacen clases en la universidad y que están relacionados precisamente con el tema de la investigación, ¿se ha respetado esto? ¿Qué problemas enfrentan los investigadores en los diferentes campos que hemos señalado? Sebastián. Es un tema gigantesco, pero tratemos de acotarlo. No, por eso. Yo lo voy a vincular a un tema también constitucional, que es el derecho ciudadano y el centralismo, que tocó recién Natalia. Yo creo que todos esos temas están presentes en esta cosa. El sistema científico, tecnológico y cultural es un sistema absolutamente centralizado, con instituciones muy desiguales. Entonces vamos a competir, pero vamos a competir algunos a pata pelada y otros con muy buen ropaje. Y obviamente los resultados son distintos, no atribuirle la calidad de los sujetos necesariamente, sino que a la historia, el recurso, toda una serie de cosas que están entre medio, y que un poco quiero señalar que tienen que ver con la discusión ciudadana. Y aquí voy. Nosotros en región hemos estado acostumbrados y hemos aceptado que Santiago tenga las mejores universidades, los mejores liceos, los primeros. Si uno analiza la historia chilena, uno ve que era normal, incluso era normal ir a estudiar a otro lugar porque aquí no había. Bueno, una de las cosas claves de la nueva Constitución es que otorgue a los ciudadanos en su origen, en su territorio, aquellas oportunidades iguales para todos, y que no sea justo, ¿no es cierto?, que Santiago o región metropolitana se lleve X o otros no. Y aquí está esta discusión, también referida a ciencia, tecnología, patrimonio, etcétera, que son todos fondos que se manejan desde Santiago, por consejos que están fundamentalmente construidos a partir de académicos o a partir de académicas, por favor, de la ciudad de Santiago o de las universidades más antiguas. No estoy diciendo que haya corrupción, estoy diciendo que hay visiones muy equivocadas. Y voy a ir solamente ahora al tema pandemia para que lo veamos ahora. Nosotros sabemos que en nuestras comunas, sabemos mucho más que el Ministerio de Salud de las cosas de nuestras comunas. Sin embargo, nuestros alcaldes o el gobierno local no tienen las atribuciones para poder decretar determinadas decisiones, incluso cierre de comercio, apertura de comercio, etcétera, y hay que preguntársela y pedírsela al gobierno central con criterios distintos. Eso es una ofensa a los ciudadanos, un ningunearnos, o sea, mire, ustedes no tienen esta capacidad, son tipos de segunda categoría, y esta es una forma que se ha venido reproduciendo en Chile por 200 años. Por lo tanto, hay que instalar en la Constitución qué vamos a entender por los derechos ciudadanos y cómo la ciudadanía va a tener derecho a regular sus territorios en aquellas materias básicas. Y termino, para no sé que estamos contra el tiempo. Por ejemplo, el nuevo sistema de educación pública que mencioné anteriormente, bueno, creó una cosa nueva, o sea, le quita a los municipios la educación, pero ahora la va a administrar los servicios locales. Pero los servicios locales del Maule, que van a ser 3, no van a depender del gobernador regional, van a depender del director nacional de educación. Por lo tanto, es como chistoso. Tenemos que ver con el tema de educación regional, pero sabe que el jefe es de Santiago. Claro. Yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Y este es un derecho y un respeto a los ciudadanos que, si no lo exigimos los de regiones, los de Santiago no lo van a tomar en cuenta. Natalia. Sí, efectivamente, hay un déficit en educación, en el tema científico, el tema patrimonio, el tema de las culturas, y de hecho uno de los grandes peros que ven quienes se dedican a estas áreas, que también me ha tocado conocer dentro de la campaña y conversar sobre este tema, es ese. En el fondo nos dicen, nosotros o nosotras tenemos esta propuesta, pero esta propuesta no le resulta atractiva a Santiago, porque Santiago está definiendo con parámetros santiaguinos. Entonces para nosotros dentro de nuestra región o nuestro distrito hay temas que pueden ser muy relevantes, y ahí también vuelvo a hablar, por ejemplo, del tema de las actividades económicas que se desarrollan dentro de esta región, por ejemplo la
la vitivinícola, que es algo de nuestra identidad como distrito. Entonces, claro, proponer ese tipo de iniciativas, si van a un concurso nacional, van a decir, no, es que en realidad este tema, si lo ves en cuanto a cuántas personas llega, por ejemplo, el proyecto no es llamativo, porque son un número reducido tal vez con otro proyecto que se desarrolle, por ejemplo, en la región metropolitana. Exactamente. Entonces, efectivamente, hay que cambiar la visión y claro, también justamente es por un excesivo centralismo que nos enfrentamos a que esas áreas no estén tan desarrolladas como una quisiera en las distintas regiones. Natalia González y Fuentes, abogada, magíster en asesoría jurídica de empresas, bioética, candidata a doctora en Derecho y candidata también a constituyente por el Distrito 17. Muchísimas gracias, Natalia. Sebastián Donoso, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, doctor y licenciado en Educación, magíster en Ciencias de la Educación. Tremendo tema. Contrapunto ha sido en esta jornada el análisis de la educación. Hoy debatimos sobre la educación en Chile, cómo se debe abordar esta temática en la Constitución. Natalia, Sebastián, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Muchas siempre gracias. quedamos cortos cuando son temas tan relevantes y tan interesantes. Muchas gracias. Y a ustedes que han estado en sintonía, también muchísimas gracias para quienes nos han seguido en nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes. En VLN Radio, junto a Francisco Ovalle, hemos quedado al tanto de lo que sucede en el ámbito político-social de nuestra provincia. Esto fue Contrapunto, un zoom a la política. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de VLN Radio. VivimosLanoticia.cl, siempre atentos en la web.